Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición para nosotros en esta tarde estar una vez más llegando a sus casas a través de este medio. Hoy vamos a ministrar la palabra del Señor, no sin antes encomendarnos a su presencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y a suplicarle que nos ayude, que nos hable en esta oportunidad. Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios de gracia, Dios de amor, delante de tu dulce presencia, papito lindo, estamos en esta oportunidad y venimos a suplicarte, Señor, tu favor, tu bondad, tu misericordia, Señor, tu gracia, Padre bendito, para poder trasladar, Señor, el consejo de tu palabra, Dios todopoderoso, en esta hora. Una vez más, Señor, como siempre te lo suplico, por favor, pon guarda en mis labios, Señor, para que todo lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar, si así fuera necesario, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Una vez más, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos acá para ministrar este tema. La naturaleza de la casa nos da identidad. Ya lo hemos estado ministrando. Nada más voy a hacer un breve resumen porque ya dentro de este tema ya abordamos por lo menos 2 puntos. Son varios, mis amados hermanos. Nada más voy a poner la base de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23, pero por el tiempo, ¿verdad? Voy a estar leyendo nada más el versículo 21 que dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto pues lo entendíamos, ¿verdad? De que Dios pues ha puesto un sacerdote sobre cada casa, en este caso y sobre la casa de Dios, pero tomando ese principio también a nosotros como varones nos ha puesto como sacerdotes, a nosotros como hijos suyos nos ha puesto como sacerdotes. Y vamos a dar los significados de la palabra identidad: conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otra en un conjunto. La palabra casa, mis amados hermanos, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, significa familia. Amén. Vamos a ir avanzando. Génesis 27, 36 y 1 Samuel 25, 25, mis amados hermanos, nos hablan acerca tanto de Jacob como de Nabal, mis amados hermanos, y nos muestra que según es el nombre de ellos, así es su naturaleza, dando a entender de que según cómo nosotros nos manifestemos, mis amados hermanos, dentro de nuestras casas, así van a ser nuestras propias casas. Esta casa ya la mencionamos, ya la explicamos, la casa de Onesíforo, que es la casa de los frutos. Quiero recordarles que este tema sale, mis amados hermanos, de que me diga la tarea, con la ayuda del Señor, de buscar en la palabra del Señor las casas que aparecen como esta. Dice 2 Timoteo 4:19, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, dice aquí. Entonces esto fue lo que yo tomé para poder desarrollar este tema con la ayuda y la gracia del Señor. Las casas que dice como esta, la casa de Onesíforo, y vemos que Onesíforo significa fructífero, entonces le colocamos a esta, la casa de Onesíforo, la casa de los frutos. Amén. Como repito, pues esto yo ya expliqué en su determinado momento. Hoy vamos a avanzar. Esta fue la segunda casa, mis amados hermanos, que explicamos. Nada más la vamos a mencionar porque, como repito, ya la explicamos. La casa de César, que es la casa de la poda. Y les doy la base bíblica. Filipenses capítulo 4, versículo 22, habla acerca de la casa de César. Le pusimos a esta la casa de la poda, mis amados hermanos, porque la palabra César significa cortado del vientre, y cuando vamos a ver lo que significa la palabra poda, tiene que ver con un corte, mis amados hermanos, para aumentar los frutos. Vamos a ir avanzando y con la ayuda del Señor llegar a lo que nos compete el día de hoy, que es la casa de Aristóbulo, la casa del buen consejo. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué le colocamos a esta casa la casa del buen consejo, porque dice Romanos capítulo 16 y versículo 10, saluda a Apeles, aprobado en Cristo, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Y la palabra Aristóbulo, mis amados hermanos, significa mejor consejo. La palabra consejo es consulta
opinión para llevar a cabo una acción. Aquí tenemos que ir entendiendo, mis amados hermanos, lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Esta versión utiliza la palabra victoria, esta otra utiliza la palabra seguridad. Aquí menciono algunas diferentes versiones para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, que donde hay multitud de consejeros hay victoria, hay seguridad. Otras versiones dicen: el éxito depende de los muchos consejeros. En la abundancia de consejeros dice: trae salvación. Los que tienen gobierno caen como hojas, y los que no tienen gobierno caen como hojas, y salud, dice esta versión, hay en el mucho consejo. La siguiente versión, Dios habla hoy, dice: si no hay un buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Donde abunda el consejo, ahí hay prosperidad. Entonces nos damos cuenta por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes tipos de bendiciones, mis amados hermanos, según la Biblia, solamente por el buen consejo. Ustedes y yo, está escrito, ¿verdad? No podemos creernos sabios en nuestra propia opinión, porque también está escrito que hay caminos que a nuestro parecer, que a nuestra propia opinión, son caminos de bien, mas escrito está, mas su final es un camino de muerte, es un camino de perdición, es un camino de mal. Esto acontece, mis amados hermanos, por creernos sabios en nuestra propia opinión. Mas acá vamos a hacer un breve resumen rápidamente. Dice que en la multitud de consejos, en la abundancia de consejos, hay victoria, hay seguridad, hay éxito, hay salvación, hay salud, hay triunfo y hay prosperidad. Creo que si hablamos de la prosperidad, todos deseamos, mis amados hermanos, en determinado momento ser prósperos en más de algún área de nuestras vidas o en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, si lo anhelamos, nos damos cuenta de que hay un principio entonces también, que es la multitud de consejeros, siempre y cuando, sabiendo, mis amados hermanos, que tenemos que acercarnos al buen consejero. Dice Proverbios capítulo 19 versículo 20: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Vean qué impresionante, mis amados hermanos. Está vinculado el consejo con el resto de nuestros días, pero dice que hay que escucharlo y luego dice aceptar la corrección. Muchos consejos, mis amados hermanos, lo que vienen a hacer es a corregirnos. Por ejemplo, viene a mi mente una base bíblica cuando Moisés está haciendo el trabajo que Dios lo mandó a hacer, pero Dios envía a Jetro a que le diera un buen consejo. Jetro llega con el buen consejo, Moisés lo toma y lo que hizo Jetro fue corregirlo. Si él no toma el consejo de Jetro, mis amados hermanos, entonces aquí dice: para que seas sabio el resto de tus días. El resto de los días de Moisés hubieran sido muy difíciles, o probablemente desde la visita de Jetro al resto de días de Moisés hubieran sido muy pocos los días que le restaban de vida. Pero bendita gracia y bendita misericordia, recibe el consejo y ustedes y yo ya sabemos el resto de la historia. Entonces, si hombres, mis amados hermanos, como estos que aparecen escritos en la palabra, tomaron consejo, tenemos que tener la capacidad dada de parte de Dios de tomar consejo. Lo importante o lo impresionante de esto es que estamos hablando, mis amados hermanos, de que el consejo es dentro de casa, y aquí es donde lastimosamente muchas veces se complica, como consecuencia del orgullo de muchos miembros de casa, porque a veces recibimos el consejo de alguien de afuera, pero nos cuesta recibir el consejo de alguien de adentro. En más de una oportunidad he conocido personas, mis amados hermanos, que reciben el consejo de gente extraña, pero no reciben el consejo
a veces del propio cónyuge, a veces del propio padre o a veces del mismo hijo, ¿verdad? Y la situación es que no se recibe el consejo porque en nuestra mentalidad dicen, pero mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hijo, me conocen, por eso me están diciendo lo que me están diciendo. Mas sin embargo, cuando alguien no nos conoce y nos da el mismo consejo que quizás ya nuestros familiares nos habían dado, nos damos cuenta de que muchas veces entonces no habitamos dentro de la casa del buen consejo. Y en este tiempo, mis amados hermanos, que estamos viviendo, es un tiempo para que nosotros recibamos el buen consejo de parte de los de casa, pero que también seamos sabios, en este caso como la casa de Onesíforo, la casa de César o la casa de Aristóbulo, en donde en una encontramos fruto, en la otra encontramos poda y en la otra encontramos el buen consejo. En este punto, mis amados hermanos, acá terminábamos la primera parte del tema con este esquema. Ahorita vamos a entrar a lo que es la segunda parte del tema dentro de lo que hemos podido ministrar. Vamos a ir un poquito más rápido porque, como les repito, y ahí se van a dar cuenta durante el desarrollo, el tema es bastante extenso a tal punto que escudriñando todas las casas que aparecen con estas bases bíblicas, como en este caso es la casa de Jasón, si lo queremos pronunciar así, amén, son muchas, mis amados hermanos, las casas que aparecen así. Entonces el tiempo pues definitivamente no nos alcanza para poder ministrarlo todo de una vez, pero vamos a ir poco a poco. Entonces la casa de Jasón es la casa de la cura. Vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 17 y versículo 5 dicen: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto me llamó a mí mucho la atención porque, bueno, les digo acá, dice, alborotaron, y esto es lo que me llama la atención, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Entonces, que no se nos olvide eso y tengámoslo presente. Aquí están los significados de la palabra Jasón. La palabra Jasón, mis amados hermanos, según la concordancia, dice que significa acerca de la cura. Cuando vamos a ver a un diccionario común, la palabra cura significa curar, sanar o sano, pero dice literal o figurativamente. Amén. Entonces nos damos cuenta de que en este proceso, mis amados hermanos, que estamos viviendo una vez más, lastimosamente tengo que mencionarlo, con esta pandemia, necesitamos, mis amados hermanos, estar refugiados dentro de nuestra casa, pero que nuestras casas sean un bálsamo, que nuestras casas sean una cura, mis amados hermanos, en donde podamos obtener refugio con la ayuda del Señor, y no un lugar de pleito, de contienda, sino antes bien un lugar de sanidad, un lugar donde haya medicina, donde haya refrigerio, mis amados hermanos, donde permanecer en casa sea un deleite. Y por eso les decía, tengamos presente esto, porque dice que asaltaron la casa de Jasón, podemos decir la casa de la cura, la asaltaron. Y el día de hoy, mis amados hermanos, pueden haber muchas cosas que quieran asaltar nuestra paz dentro de casa, o, como bien lo estamos hablando, la cura. Leemos algunos significados de la palabra cura, sanar o salud. Dice cura, tratamiento que se sigue para curar o aliviar una enfermedad, una herida o un daño físico. Sanar, restituir la salud a una persona o un animal o a un organismo que estaba enfermo. Salud, estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de la importancia de que en nuestras casas haya salud, que en nuestras casas haya cura. Una es un tratamiento, mis amados hermanos, la otra es restituir algo, pues definitivamente si se va a restituir es porque algo se había perdido. Y la otra dice que es un estado, una forma de vida, mis amados hermanos, y todo esto lo necesitamos en casa. A veces hay cosas en nuestras almas que necesitan ser tratadas.
hay cosas en nuestro cuerpo, nuestra alma o aún nuestro mismo espíritu que necesitan ser restituidas, mis amados hermanos. Nosotros mismos seremos restituidos, mis amados hermanos, y también la palabra salud es un estado. Amén. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Aquí vemos, mis amados hermanos, parte de la salud, parte de la cura, parte de la sanidad que se mueve, se tiene que mover en las casas. Dice Mateo capítulo 8, versículo 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Todos entendemos que la fiebre son síntomas de alguna enfermedad, mis amados hermanos, aún mucho mayor que la misma fiebre. Versículo 15 dice: y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Lucas capítulo 4, 38. En relación a lo mismo dice: y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante se levantó y le servía. Entonces, si nos damos cuenta, claramente dice que entró Jesús en la casa de Pedro. Resulta que dentro de la casa, mis amados hermanos, había una mujer que estaba enferma. Nos damos cuenta, Jesús entra a aquella casa, y según como lo diga Mateo o como lo diga Lucas, mis amados hermanos, Lucas dice que reprendió la fiebre, y Mateo dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces, si nos damos cuenta, algunas de las enfermedades, en este caso ella estaba enferma literalmente. En este tiempo, mis amados hermanos, la enfermedad, pues que Dios nos guarde y que siempre su sangre esté en los dinteles de nuestras casas por fe, ¿verdad? Pero la enfermedad puede ser tanto literal como almática o espiritual. Aquí nos damos cuenta, dicen que le tocó la mano. Entonces, si una de las cosas que pueden estar enfermas, mis amados hermanos, dentro de nuestras propias casas son nuestras propias obras. Y esto nos damos cuenta el porqué de esto, porque Jesús, mis amados hermanos, no estaba en casa. Llegó Él y las obras, las buenas obras empezaron a andar. Luego dice, se levantó y le servía. Entonces, otra de las cosas, mis amados hermanos, que pueden traer enfermedad dentro de nuestra propia casa es la falta de servicio. Lastimosamente, dentro de nuestras propias casas somos a veces demasiado acomodados y nos gusta que nos sirvan y poco nos gusta servir. Entonces, lo que necesitamos es que Jesús sea el centro, mis amados hermanos, de nuestras vidas y de nuestra casa, para que entonces tanto nuestras obras como nuestro servicio sean sanos. Si se dieron cuenta, dice en una cita, bueno, ya la adelanté, ¿verdad? Dice que tocó, pero en la otra dice que reprendió. Entonces, si hay necesidad en nuestras casas, mis amados hermanos, de reprender, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, del cual está escrito que delante de Él se postrará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún, dice la palabra del Señor, debajo de la tierra. Entonces vemos que el Señor sana dentro de una casa a una mujer que tenía fiebre, pero la reprendió, sanó sus obras y también sanó su servicio. Ahora vemos acá Génesis 24, 67, hablando acerca de Isaac, mis amados hermanos. Hasta aquí nos damos cuenta de que Isaac, literalmente como la suegra de Pedro, no estaba enfermo de su cuerpo, pero sí tenía un pesar en su alma, puesto que sabemos que su madre había muerto, mis amados hermanos, y no había recibido el consuelo. Entonces su alma no estaba sana al 100%, y dice la Biblia acá, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Sabemos que aquí pues claramente dice la palabra tienda, ¿verdad? En aquel entonces sabemos que ellos eran nómadas, mis amados hermanos, andaban viajando y esas eran sus casas. Entonces dice la palabra del Señor acá, lo vamos a entender así, que Isaac tomó
a Rebeca, la metió a la casa, a la que había sido la casa de su mamá, ¿verdad? Y se consoló. Entonces, mis amados hermanos, acá lo entendemos. Ellos pues vinieron a formar una pareja, y es impresionante cuando vemos la relación de matrimonio que tuvo Isaac y Rebeca, mis amados hermanos, porque los antepasados de Isaac tuvieron más de una mujer, mas sin embargo vemos que Isaac, esta fue la única esposa que él tuvo. O sea, fue algo bonito, lo vamos a decir así, algo íntimo, algo sobrenatural, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dos son figura de la iglesia y de Cristo, mis amados hermanos. Pero también tenemos que entender de que esto es una figura muy hermosa para nuestros matrimonios. Aquí dice la palabra claramente que la esposa, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Consoló al esposo. Entonces, si algo tiene que haber en la casa de Jasón, que es la casa de la cura, mis amados hermanos, es en un momento de consuelo. Tenemos una familia no por gusto, antes bien Dios nos ha hecho habitar en familia, mis amados hermanos, para recibir consuelo de cada uno de los miembros de casa, principalmente del cónyuge, pero como hijos, mis amados hermanos, también tenemos que recibir consuelo de nuestros padres. Entonces nos vamos dando cuenta en este punto de la casa de la cura. Ya fue sanada una mujer, fue sanado un hombre de su alma. ¿Y cómo sanó el hombre, mis amados hermanos? Con la administración de consuelo de su cónyuge. ¿Cómo sanó la mujer? Permitiendo que Jesús entrara a casa. Ahora aquí hay otra casa en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 32. Aquí habla acerca de un niño, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Dice, bueno, vamos a leerlo todo. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Aquí hay algo muy importante. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces nos damos cuenta acá, había un niño, este no estaba enfermo, este ya estaba muerto, mis amados hermanos, pero dice que el profeta entró, cerró la puerta y se puso a orar. Entonces, la casa de la cura, mis amados hermanos, tiene que ver con lo que es la oración. Me sorprende aquí al final porque dice que el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Cuando hablamos, mis amados hermanos, de los estornudos, literalmente un estornudo es un viento que entra un estornudo es producido por un viento que entra, mis amados hermanos, a nuestro sistema respiratorio, pero es un viento contaminado, y como por lo tal es contaminado, nuestro propio cuerpo lo desecha, lo rechaza, y entonces pues lo que pudo haberse contaminado o intentó contaminarse dentro de nuestro sistema respiratorio y afectar alguna otra parte más de nuestro cuerpo, asimismo es rechazado. Entonces me sorprende porque el estornudo, repito, es aire, mis amados hermanos, y podemos entender en una figura espiritual que aquí había un problema en relación a este niño, porque estornuda y dice y abre los ojos. Entonces muchas veces podemos estar siendo influenciados, mis amados hermanos, por entidades espirituales, y como cristianos, si nosotros no maduramos y estamos en una estatura de niños, porque todos pasamos por esa estatura, mis amados hermanos, de niños, dice la Biblia que el niño, aunque sea dueño de todo, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque aún es niño. Entonces tenemos que madurar para que entidades espirituales, mis amados hermanos, no nos estorben y como consecuencia maten nuestra vida espiritual. Vemos acá en Segunda de Reyes 4:19 que la muerte del niño empezó con un dolor de cabeza. Luego dice el versículo 20 pues que el niño murió.
Aquí nos damos cuenta acerca de otro, mis amados hermanos. Vamos viendo tres acerca de lo que es la casa de la cura. Una mujer que el Señor reprende la fiebre y es sanada. Un hombre que su esposa lo consuela. Un niño que la oración, mis amados hermanos, y la voz profética como el ministerio profético o la palabra profética, que sabemos que es la escritura, ¿verdad? Viene y lo resucita, mis amados hermanos. Y ahora vamos a ver acá que habla en Lucas capítulo 8, versículo 51. Habla también de que el Señor entra con algunos de sus discípulos a la casa, aquí una vez más, pero dice que la muchacha, pues muchos dicen que ya estaba muerta, pero lo que me llama la atención es que dice muchacha, amén. Aquí pues ya algunas versiones dicen que es una niña, pero esta dice que es una muchacha. Entonces podemos entender, mis amados hermanos, que no importa la edad que tengamos, amén, o aún el género que tengamos en relación a varón y hembra, ¿verdad? Que Jehová reprenda cualquier otra cosa fuera de eso. El Señor puede hacer la obra dentro de nuestra propia casa. Sanó a una mujer, consoló a un hombre, resucitó a un niño, y aquí hace prácticamente lo mismo con una muchacha, con una señorita, con un joven, digámoslo así. Y la obra pues definitivamente es del Señor, y para Él, mis amados hermanos, nada hay imposible. Bendito Dios, bendita su gracia. Llevamos buen tiempo para poder avanzar hacia otra casa, pero entonces que no se nos olvide que nuestra casa es una casa de cura, es una casa de salud, es una casa, mis amados hermanos, en donde ustedes y yo podemos fructificar con la ayuda del Señor. Luego vamos a hablar acerca de otra casa. Dice la palabra del Señor, la casa de Lidia, mis amados hermanos. La casa de Lidia habla acerca de la casa del pozo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia. Al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Les voy a pedir perdón, mis amados hermanos. Ahorita regreso. Bueno, Dios me los bendigo una vez más. Perdón, tenemos unos inconvenientes técnicos, pero para honra y gloria del Señor ya estamos acá. Entonces, como les hablaba, mis amados hermanos, la casa de Lidia es la casa del pozo. Y vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver los hermanos, los consolaron y partieron. La palabra Lidia, mis amados hermanos, significa pozo permanente. Y aquí vamos a ir con la ayuda del Señor avanzando. En Génesis capítulo 16, versículo 14, la Biblia nos habla, mis amados hermanos, de un pozo. Vamos a ver algunos pozos rápidamente. Génesis 16, 14 dice: desde entonces ese manantial se llama pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí, entre las ciudades de Cades y Bered. Entonces acá nos damos cuenta, mis amados hermanos, en el libro de Job, capítulo 34, versículo 21, dice: porque Dios ve todo lo que la gente hace, está al tanto de cada paso que dan, no hay lugar lo suficientemente oscuro como para que la gente mala se esconda de Dios. Algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es que ustedes y yo no podemos escondernos del Señor ni escaparnos de su voluntad. Vemos claramente la vida de Jonás, mis amados hermanos, que el Señor lo estaba mandando a hacer su voluntad. Y literalmente cuando lo vemos en un mapa, vemos que el Señor lo manda a Nínive y él agarra hacia otro lugar, hacia Tarsis, mis amados, en un lugar totalmente opuesto. Mas sin embargo, al final resultó haciendo la voluntad de Dios, porque no hay cosa, mis amados hermanos, que a él se le escape. Entonces, cuando hablamos
de este pozo, tenemos que entender, mis amados hermanos, que todo lo que ustedes y yo hacemos en nuestras casas, Dios lo ve. No hay cosa, mis amados hermanos, por más en lo oculto que lo estemos pretendiendo hacer, Dios lo ve, mis amados hermanos, y tenemos que aprender a respetar a Dios, a respetar su presencia, mis amados hermanos, porque aunque quizás nuestros ojos literales no lo ven, Dios está con nosotros, mis amados hermanos, y necesitamos con su ayuda ser un poquito más espirituales para poder percibir su presencia y que su presencia nos mueva a tener temor, un temor reverente, mis amados hermanos, que nos aparte del mal, pero que también nos libre de cometer pecado. Dice Salmos 139, versículo 7 en adelante, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Prácticamente, mis amados hermanos, ¿en dónde nos podemos ocultar de su presencia? En ningún lado. Dios todo lo ve y eso es una bendición, mis amados hermanos, si lo queremos tomar así. Si ustedes y yo tenemos pozo permanente, un lugar a donde podamos acudir a la palabra, nuestra casa, un lugar a donde podamos buscar su presencia, Dios todo lo ve. Y está escrito en su palabra que todo lo que se hace, mis amados hermanos, en lo oculto, Dios se va a encargar de que sea gritado desde las azoteas, para honra o para vergüenza. Así que Dios tenga piedad, tenga misericordia de nuestras almas y nos ayude. Vamos a hablar de otro pozo. Génesis 24:20 dice: y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos, y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Aquí estamos hablando, mis amados hermanos, de Rebeca, pero vamos a avanzar para ver el otro pozo, que prácticamente es el mismo. Génesis 24:62 dice, el anterior, no el mismo con este, sino el anterior, dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Bueno, el tiempo ya nos ha avanzado y es que el tema es muy largo. Dicen: porque él habitaba en Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Escuchen esto: el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y aquí está la cita desde el punto anterior. Y trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Entonces hay algo muy importante, mis amados hermanos, como se los decía cuando hablábamos del versículo 67 en el punto anterior, de que tanto Rebeca, mis amados hermanos, como Isaac, ellos llegaron a tener una intimidad, pero los dos venían de un pozo. Nos damos cuenta, Rebeca acá dice que corrió otra vez al pozo a sacar agua, y aquí cuando ellos se encuentran, dice la Biblia claramente que Isaac venía del pozo del viviente que me ven. Yo a esta unión, mis amados hermanos, de Isaac y Rebeca, vemos que los dos vienen de un pozo. Lo pongo como la figura de la iglesia que se casa, mis amados hermanos. Entonces, si tú y yo queremos como iglesia casarnos con el amado, tenemos, mis amados hermanos,
que tener un pozo permanente. Tu casa y mi casa, mi amado hermano, tiene que ser un lugar de refrigerio, un lugar en donde quien tenga necesidad, como el siervo de Abraham, dice que él puso esa señal, mis amados hermanos. Y Rebeca, claramente dice la Biblia, no solamente le dio agua a él, sino también a sus camellos, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que ser una iglesia esforzada, una iglesia que honre, que agrade al Señor para poder casar. Espero con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, estarme dando a entender. Vamos a avanzar hacia esta otra casa, que es la casa de Cornelio, y esta es la casa del cuerno. Esta casa también, bueno, todas me llaman la atención, algunas quizás un poco más que otras, pero como lo vemos, lo acabamos de ver en Rebeca e Isaac, los dos venían de diferentes pozos y se casaron, ya lo dije, uno figura de Cristo y la otra es figura de la iglesia. De igual forma, mis amados hermanos, acá en la casa del cuerno también se habla acerca de un momento de salvación, de un momento de arrebatamiento, de un momento de preparación. Aquí lo vamos a ver, dice la Biblia en Hechos capítulo 10 versículo 30. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, ojo con esto, estaba yo orando en mi casa. Entonces, quien definitivamente está claro, ¿verdad? Esta es la casa de Cornelio. No lo dice exactamente como las otras, pero lo dice claramente. Dice Cornelio, y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa. Entonces definitivamente es la casa de Cornelio. La palabra Cornelio, mis amados hermanos, significa de un cuerno, el rayo de sol, el hombre del cuerno. Y cuando vamos a ver a la Biblia, mis amados hermanos, tanto los cuernos como aún los hombres que sonaban los cuernos, no podía ser cualquier persona ni tampoco cualquier cuerno, mis amados hermanos. Aquí habla la Biblia en Josué capítulo 6 versículo 2, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Entonces démonos cuenta, dice claramente, que los que llevaban las bocinas o los cuernos, que al final venían siendo lo mismo, dice que eran 7 sacerdotes. Ellos irán delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces, mis amados hermanos, luego dice: entonces el pueblo subirá, y cada uno derecho hacia adelante. La casa del cuerno, la casa de Cornelio, mis amados hermanos, es un lugar de salvación. Es un lugar en donde las murallas, claramente lo estamos viendo ahí, caen, son derribadas. Muchas, aquí pues dentro de los comentarios hay muchas cosas, mis amados hermanos, más que decir, pero claramente dice que las murallas de Jericó. Jericó significa la ciudad de la luna, y cuando vemos la luna, mis amados hermanos, literalmente lo dice la misma palabra, que el Señor colocó la luna para que gobernara durante la noche y el sol durante el día. Pero cuando vemos la luz de la luna, es una luz tenue, mis amados hermanos, bajo la cual aún hay muchas cosas que son ocultas. Entonces, cuando vemos esto, viendo los significados, sacando figuras, Jericó, mis amados hermanos, es figura de aquellas cosas que la luz del sol no logra alumbrar. De aquellas, pueden ser pecados, pueden ser ofensas, puede ser algo que a nosotros mismos nos hayan hecho. Estoy pensando tal vez en alguna violación, mis amados hermanos, que alguien cometió este tipo de aberración en contra de alguien, y la persona dañada tiene eso ahí en su corazón y no lo ha comentado. Para esto se necesita la casa del cuerno, mis amados hermanos, que la Biblia muestra también que estos cuernos también, en algún tipo de cuerno se echaba aceite, y con ese aceite se ungía. Entonces necesitamos que en nuestras casas, mis amados hermanos, haya una casa, sea una casa del cuerno, en donde
todo aquello que se hace a mí como cabeza, a mi esposa o a mis hijos, pueda estar estorbando, por medio de esta revelación, mis amados hermanos, poder derribar toda aquella muralla, todo aquello que pueda estar estorbando, todo aquello oculto que nadie sabe, que el Señor se encargue, y que a la voz de la trompeta es figura de la palabra de Dios, mis amados hermanos, que a la luz y a la figura de la palabra de Dios, todas aquellas murallas que nos puedan impedir tener una relación de matrimonio sana, tener una relación entre hijos sana, entre padres, entre hermanos sana, que pueda estar impidiendo, con la ayuda del Señor, todo esto sea derribado, que esas murallas sean derribadas por su gracia y por su misericordia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, y luego el 13, ahí nos muestra la palabra del Señor, que Dios le habla a Samuel y le dice que llenara su cuerno de aceite, porque iba a ir a ungir a David por rey. Literalmente sabemos, mis amados hermanos, que el aceite pues es figura de la unción, y dice la Biblia en el libro de Isaías que la unción quebranta yugos, mis amados hermanos, y esta es la bendición de que nuestra casa sea una casa de cuerno, una casa del hombre del cuerno, una casa en donde haya revelación para que caigan las murallas, una casa en donde haya revelación para que la unción pudra yugos una vez más, pero también una casa, mis amados hermanos, que esté preparada. Dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8, y si la trompeta, esa palabra trompeta es la misma palabra cuerno, diere sonido incierto, ¿quién, dicen, se prepara para la batalla? Entonces, cuando vemos esto, mis amados hermanos, el sonido de la trompeta tiene que ser claro para que los que escuchen el sonido se preparen y sepan que es una batalla. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que habían forma de tocar, lo vamos a decir así, el shofar o el cuerno, ¿verdad? Que cuando se emitía X sonido, el pueblo sabía que tenía que congregarse, pero cuando se emitía con el mismo cuerno otro tipo de sonido, el pueblo sabía que tenía que refugiarse y que tenían que salir los soldados, porque era un sonido que no estaba convocando al pueblo, sino estaba convocando al ejército, pero el pueblo sabía y se guardaba, mis amados hermanos. Entonces, en este caso es igual, en nuestras casas tiene que haber una visión clara de a dónde queremos llegar, llevar también a los miembros de casa, y por naturaleza como hijos y cristianos que somos, hijos de Dios y creyentes que somos, tenemos que saber, mis amados hermanos, que hay una promesa mucho mayor para nosotros, pero como cabezas de casa, como padres, tenemos que emitir un sonido claro para que nuestros hijos, nuestra esposa sepa identificar hacia dónde está caminando esta casa. Esta pues es como les digo, el tema es demasiado largo. En la segunda división que le hice al tema con otro esquema, y hacemos un breve resumen. La casa de Jasón es la casa de la cura o la sanidad. La casa de Lidia, la casa del pozo, y la casa de Cornelio, la casa del cuerno, mis amados hermanos. Aquí entramos dentro de los temas que estamos desarrollando, que se los enviamos a los hermanos a sus casas para que ellos los prediquen en sus discipulados en casa. Esta es la tercera parte del tema, mis amados hermanos, y vamos a mencionarlo nada más. Esta es la casa de Simón, y la casa de Simón es la casa que Dios cuida. Entonces, esto es impresionante, mis amados hermanos, la casa que Dios cuida. Hechos capítulo 10 versículo 17 dice claramente la casa de Simón. Pero en esta casa, mis amados hermanos, los significados de la palabra Simón significa providencia, la palabra providencia del cielo, gordura, aceite, escucha u obedece. Simón, mis amados hermanos, es la palabra griega para decir en hebreo Simeón, básicamente lo mismo, y lo que Simeón significa es el que escucha o el que obedece. Pero me gusta esto, dice que la palabra Simón significa providencia del cielo, y la palabra providencia es cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes le atribuyen a Dios. Entonces, qué tremendo. Entonces, por eso fue que a esta casa
le colocamos la casa que Dios cuida. O sea, la casa de Simón es la casa que Dios cuida. Y yo creo que aquí, mis amados hermanos, todos de una u otra forma anhelamos, deseamos y sabemos que es así, que Dios cuida de nuestras casas. Entonces, con la ayuda del Señor, ahora veamos bien, dice la Biblia en Zacarías capítulo 10 versículo 6, fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré. Luego dicen, porque me he compadecido de ellos y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Entonces claramente dice que salvará la casa de José. Cuando vemos otras versiones dice que el Señor le va a dar la victoria a la casa de José. Entonces tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que hay una casa que Dios cuida, pero es la casa de aquellos que saben escuchar, es la casa de aquellos que saben obedecer. Vamos a ir avanzando con la ayuda del Señor, por lo menos para terminar de explicar esta tercera parte del tema, mis amados hermanos. Luego viene la casa de Judas. Es impresionante que en la casa de Judas había oración. En esta casa no quise tomar los significados de la palabra Judas, porque sabemos que más adelante, si Dios lo permite, vamos a escudriñar tanto la casa de Judá, como también hay una casa que la Biblia muestra, que es la casa de Natán, que es la casa del canto. Entonces no quise meter todo dentro de lo mismo, sino esta casa me gusta porque esta es la casa de la oración. ¿Por qué le colocamos a esta la casa de la oración? Dice Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Sabemos que aquí le está hablando a Ananías, ¿verdad? Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, que aquí está orando. Entonces vemos algo muy importante, que era lo que había en la casa de Judas. Había oración. Y cuando vemos el significado de la palabra Judas, Judas significa dar gracias. Amén. Mateo capítulo 11 versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Es lo que nos interesa por ahorita, mis amados hermanos. Más adelante, si el Señor lo permite, vamos a ver esto, la casa de cómo la gente convirtió la casa de Dios en casa de mercado, pero también en casa de ladrones. Y este es un riesgo, mis amados hermanos, que podemos correr en este tiempo de que estamos encerrados. Nuestras casas se pueden convertir en casas de mercado o en casas de ladrones, pero eso lo veremos en otro tema. Nada más dejo una pincelada. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos, mis amados hermanos, en 1 Samuel capítulo 17, 45 al 49, la historia acerca de David y Goliat. Ustedes y yo sabemos que aquí, ¿por qué les coloqué esta cita? Porque aquí hay una confesión, que dentro de los significados de Judas también significa, mis amados hermanos, confesión o confesar. Y vemos a David confesando una palabra de parte de Dios, creyendo en Dios. Dice, entonces David dijo al filisteo, esta es la confesión, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en vuestras manos. David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro.
Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Goliat, dice la Biblia, que los atormentaba por la mañana y por la tarde, diciendo: ¿acaso no hay un hombre dentro de ustedes que venga y me enfrente? Y luego viene David, lo enfrenta, pero no sin antes confesar. Confesar, mis amados hermanos, aquí no estamos hablando de ir en una administración, sino de confesar, hablarle a todo aquello, mis amados hermanos, que nos pueda estar estorbando en el nombre de Jesús con autoridad, después de haber orado, mis amados hermanos, atando y ligando al hombre fuerte para que en el nombre de Jesús acontezca, mis amados hermanos, y todo aquello espiritualmente a lo que quiera vernos derrotados o estarnos molestando, en el nombre de Jesús tendrá que caer. Ahora dice, mis amados hermanos, la casa de Pedro es la casa del cimiento. Mateo 8:14 dice: y al llegar Jesús a la casa de Pedro, ya vimos que en la casa de Pedro sanó a la suegra, pero ahora vemos que lo que Pedro significa es un pedazo de roca. En Mateo capítulo 7 versículo 24 dice la Biblia: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, mis amados hermanos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando hablamos de la lluvia estamos hablando, mis amados hermanos, de doctrina. Cuando hablamos también de los vientos, mis amados hermanos, también hablamos de doctrina. Cuando hablamos de ríos estamos hablando acerca de todo aquello, mis amados hermanos, que quiera venir a apagar el amor, porque la Biblia dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y cuando hablamos de la lluvia estamos hablando de doctrina, mis amados hermanos, porque la Biblia muestra que así como cae la lluvia, así caiga también su enseñanza. Entonces aquí el ataque para las casas, mis amados hermanos, es la lluvia, es la enseñanza, la doctrina. Vinieron los ríos, va a ser toda aquella cosa que quiera venir a apagar el amor. Y los vientos son vientos de doctrina, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el día de hoy se mueven estas cosas, mis amados hermanos. Mateo 16:16, ahí ya voy terminando, ahí nos muestra la palabra algo muy importante. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego vamos a saltarlo, dice: y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, que sabe escuchar, la casa de que Dios cuida, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Simón es el que sabe escuchar. Pedro es un pedazo de roca. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aquí es donde mucha gente ha malinterpretado o no lo entiende, que dice que porque le está diciendo a Pedro que Pedro es el fundamento de la iglesia, mas sin embargo eso es imposible, mis amados hermanos, porque Pedro, guardando las distancias, ¿verdad?, es un servidor del Señor como lo soy yo o como lo son ustedes. O sea, somos servidores del Señor. Pedro es un hombre, mis amados hermanos, repito, guardando las distancias, porque él es el apóstol Pedro, el que caminó sobre las aguas. Entonces es un hombre igual que nosotros, es un ser humano igual que nosotros. Entonces y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual la iglesia está edificada es esta verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia está edificada sobre la roca, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro, que es la roca, porque Pedro es una roquita, pero el Señor es la roca inconmovible. Amén. Y luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Luego dice Isaías capítulo 17 versículo 10, que Dios es la roca de nuestro refugio, mis amados hermanos. Y aquí está el resumen de la tercera parte del tema. Todavía faltan muchas más partes, mis amados hermanos, pero por hoy lo vamos a dejar ahí.
La casa de Simón es la casa de la providencia, la casa de la cual Dios cuida. La casa de Judas es la casa de la oración, porque ahí estaba el apóstol Pablo orando, mis amados hermanos. Y la casa de Pedro es la casa del cimiento. Repito, quiero hacer este énfasis en esta cita, mis amados hermanos. La lluvia es figura de falsa enseñanza. Los ríos es figura de todo aquello que quiera venir a apagar el amor. Y los vientos es figura de toda falsa doctrina, todo viento de doctrina. Así que con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración para sellar esta palabra y que la gloria y la honra sea para Él, esperando en el nombre del Señor que esta palabra no regrese vacía, sino que antes bien cumpla el propósito por el cual Él la ha enviado. Así que si tú estás ahí, mi amado hermano, te invito a que inclines tu rostro delante de la presencia del Señor y me permitas poder enviar una palabra de oración sobre tu casa, sobre tu vida, mi amado hermano. Hoy le suplicamos al Señor, Dios Todopoderoso, que guarde, que cubra nuestras casas. Te pertenecemos, Dios Todopoderoso, nuestra casa, papito lindo, te pertenece. Sabemos, Señor, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, Padre bendito, pero tú por tu gracia, por tu bondad, Señor, y por tu misericordia, eres, Señor, quien cuida, Padre bendito, de nuestras casas. Yo bendigo en tu nombre santo, Señor, la casa de cada uno, Señor, de los miembros de Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, así como también por fe, Señor, envío bendición sobre las casas, Señor, de todos aquellos que tal vez en este momento o más adelante, Señor, verán este video. Padre bendito, bendigo sus casas, creyendo, Señor, que en tu palabra, Señor, está escrito: cree tú en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Hoy es la bendición, Señor, que desatamos, Padre, desde este lugar, Padre Celestial, desde Guatemala, Padre bendito, para las casas, Señor, de tus hijos. No permita, Señor, que el enemigo gane ventaja en este tiempo, Señor, en el cual tú nos tienes refugiados en casa, Padre, sino que antes bien, Dios Todopoderoso, que en este tiempo en el que estamos, Señor, guardados por tu bondad, por tu misericordia, en casa, Dios Todopoderoso, puedan brotar, Señor, de nuestras casas nuevas experiencias, algo nuevo, Señor, como lo muestra tu palabra, que broten renuevos, Padre bendito, en nuestras casas, que nuestras casas, Señor, te glorifiquen, Señor, desde el mayor al menor, y de igual forma, Padre Celestial, en cada casa, Señor, bendigo por fe, Dios Todopoderoso, las casas, Señor, de tus hijos, Padre bendito. Que la gloria, Señor, que la honra sea dada, Señor, solamente a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Padre Celestial, cada casa, Padre bendito, a cada persona, Señor, que va a oír, Padre Celestial, este tema. Lo bendigo, Padre de la gloria, creyendo, Dios Todopoderoso, que sus casas, Padre, serán casas con cimiento, que serán casas de oración, que serán casas, Padre bendito, de las cuales, papito lindo, tú cuidas, Dios Todopoderoso. Así lo creemos y lo desatamos, Señor, en esta hora, que serán casas, Señor, del hombre del cuerno, para que la iglesia se prepare, para que cada casa se prepare, casa, Señor, del pozo permanente, casa en donde siempre haya vida, Padre Celestial, también casa, Señor, en donde haya cura, Padre bendito, en donde haya sanidad, Dios Todopoderoso. Así lo confesamos, papito lindo, sobre cada casa, Señor, en esta hora. Es la bendición, Señor, que desatamos, Padre. Desatamos la bendición de la casa del consejo, la casa de la poda, la casa, Señor, de los frutos, Padre. Que estas palabras, Dios Todopoderoso, de cada casa sean atesoradas, Señor, en nuestras vidas, poderoso Dios. Y aún, Señor,
cada una, Señor, de las casas que aún faltan, Señor, desde ya, Señor, por fe, que tú lo levantas, ministramos Padre, esta con poder y palabra, Dios gloria, Todopoderoso, que en todo tiempo, Padre celestial, sobre tú la nos vida, sostengas Señor, con tu de tus diestra hijos, papito victoriosa, lindo. Padre eterno. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre celestial, ciertamente, pueblo, dice el Señor, cuida, dice el Dios Todopoderoso, de la casa la cual yo te he puesto, dice el Señor. Porque vendré su tiempo, dice el Todopoderoso, a ver los frutos de tu casa, dice el Padre, y mi fin es deleitarme contigo y con los tuyos, dice el Señor. Recuerda que está escrito que yo puse al hombre en el huerto en Edén, dice el Señor, para que labrara y cultivara el huerto. Así te he puesto a ti, dice el Señor, para que cuides y labres tu casa, pueblo mío, dice el Padre. En el nombre de Jesús. Gloria, Señor, honra y alabanza es dada a ti y a tu nombre. Hoy nos refugiamos bajo esa roca, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que este es un tiempo, Padre bendito, en el cual nuestras casas, Padre Celestial, fructificarán. Y cuando este tiempo termine, Señor, te diremos: descienda mi amado a su huerto y coma y deleítese con sus frutos. Que la gloria, Señor, y la honra, papito lindo, en todo tiempo y en todo momento, Señor, sean dadas a ti y a tu nombre. No permita, Señor, en ningún momento que nos atribuyamos gloria u honra que no nos corresponde. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Una vez más, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Ha sido una bendición poder llegar a sus casas por este medio, y esperamos en el amor del Señor que la palabra no regrese vacía. Dios los bendiga. Amén.